Muy buenos días tengan todos ustedes. Les expreso la más cordial de las bienvenidas de parte del maestro César Antonio Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a esta retransmisión de la presentación del curso de la Unidad de Aprendizaje de Perspectiva de Género. Les platico que este curso fue desarrollado por la Dirección de Educación Propedéutica y puesto a disposición de las escuelas oficiales, y que en este caso también se hace extensivo a las escuelas con enseñanza incorporada, agradeciendo desde luego la participación del maestro Miguel Ángel Padilla Montes, jefe de esta área de enseñanza incorporada. Como ustedes saben, recientemente el Consejo General Universitario autorizó la existencia de esta unidad de aprendizaje de perspectiva de género y se estableció como requisito para llevarse durante el primer semestre del Bachillerato General por Competencias. Esta aprobación dio como origen, como algunos de ustedes recordarán, que se estableciera un programa de capacitación para aquellos que se harán cargo de este programa, para aquellos que impartirán esta unidad de aprendizaje a los estudiantes de Bachillerato General, y particularmente se dedicó una cantidad de espacios para las escuelas con enseñanza incorporada, que seguramente ustedes son ellos. Esta presentación, esta retransmisión, está dedicado precisamente para ustedes. Les platico que este curso está montado originalmente en la plataforma Classroom, por lo que durante la presentación ustedes verán cómo existen incluso una demostración de las interfaces de cada una de las unidades de aprendizaje y de cada una de las actividades que conforman este curso. De manera tal que yo les pediría que tomaran en cuenta que está precisamente desarrollado en esta plataforma y bueno, seguramente sus instituciones, sus dependencias harán las adecuaciones pertinentes de conformidad con la plataforma que utilizan ustedes en su escuela. De tal suerte, pues, que quiero reiterar lo que vamos a ver es una retransmisión de la presentación de este curso, por lo que las preguntas que ustedes tuvieran respecto de estos contenidos, de la forma de acceder y demás detalles operativos, les rogamos acudan a la Jefatura de Enseñanza Incorporada con su coordinador académico correspondiente. De tal suerte, pues, bienvenidos sean y damos paso a esta retransmisión. Muchas gracias a todos por asistir. Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este espacio. Bueno, como lo comentó la maestra Rosy y el maestro Ernesto, les presentaré la estructura del programa de la Unidad de Aprendizaje de Perspectiva de Género, para lo cual les vamos a presentar una presentación con estos contenidos para que puedan dar el seguimiento de ellos. Y posteriormente la adaptación a la plataforma Classroom. Iniciamos. Esta unidad de aprendizaje, bueno, se impartirá en el primer semestre y está contemplada para el Departamento de Humanidades y Sociedad dentro de la Academia de Filosofía y Humanidades. Esta unidad de aprendizaje tiene un total de la carga horaria de 38 horas, de la cual está distribuida 19 horas teoría y 19 horas práctica. Con ello, este programa está distribuido en 3 unidades de competencia, que vamos a abordar durante las 19 semanas del curso del primer semestre. Estas 3 unidades de competencia están estructuradas de manera que las y los estudiantes puedan ir obteniendo estos aprendizajes, pero también trabajando habilidades y obteniendo cambios actitudinales, por lo que el programa y la adaptación en Classroom están dirigidos con este propósito.
La primera unidad de aprendizaje, la unidad de competencia, es Introducción a la perspectiva de género y a la educación para la paz. Esta unidad de competencia tiene el propósito de introducir al alumnado en el conocimiento de los conceptos fundamentales de la perspectiva de género, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la educación para la paz. Con esto tenemos el propósito de que el estudiantado incorpore conscientemente estos elementos a su vida cotidiana. Los contenidos temáticos para esta unidad de competencia son los siguientes. Iniciaremos con los conceptos fundamentales de perspectiva de género, derechos humanos y educación para la paz. Con este contenido temático vamos a dar el inicio para que las estudiantes y los estudiantes tengan bien claros estos conceptos y puedan trabajar con ellos los demás contenidos temáticos. Vamos a continuar con el glosario de género. Este contenido está dirigido a que ellos aprendan, incorporen a su lenguaje y recuerden tal vez algunos conceptos que son fundamentales para comprender la perspectiva de género, tales como pueden estructurar y desestructurar estos contenidos, pero pueden también abordar aprendizajes con elementos como la sororidad, lo que es el patriarcado, lo que es el feminismo y algunos otros conceptos que pueden abordar desde su glosario de género. En la descripción de las actividades, las profesoras van a ofertar y van a tener ahí claras actividades donde ustedes pueden trabajar con estos contenidos. El tercer contenido temático es la construcción positiva de la condición femenina, la liberación, la autonomía y el empoderamiento, así como las masculinidades positivas. ¿Qué se pretende con este contenido? Que las y los estudiantes identifiquen modelos positivos de la condición femenina y las masculinidades. Con esto vamos a poder trabajar en estructuras mentales y modelos en los que ellas y ellos puedan irse reconociendo y aprendiendo nuevas formas de relacionarse. Con esto, la unidad de competencia 1 tiene este propósito de introducirles en la perspectiva de género de manera general, para posteriormente iniciar con la unidad número 2, que es la construcción social del género. Si nosotros nos ubicamos bien en la presentación de esta UAC, comentamos que pertenece al Departamento de Humanidades. Entonces es fundamental que nosotros reconozcamos que vamos a analizar la perspectiva de género desde las relaciones humanas, ¿sí? Por ello, es importante comprender que la conformación y la estructura del género se da a través de las estructuras sociales. Por ello, es que en esta unidad 2, construcción social del género, tiene el propósito que se reflexione cómo en la cultura mexicana el sistema sexo-género es quien mantiene estos roles tradicionales de lo masculino y lo femenino, y nos va marcando estas pautas que nos hacen relacionarnos entre hombres y mujeres, ¿sí? Por ello, esta unidad de competencia es importante que llevemos a la discusión, a la reflexión y al análisis para que podamos llegar a conclusiones. ¿Cuál es el contenido temático de esta unidad? Primero, vamos a abordar el sistema sexo-género, ¿sí? Vamos a analizarlo, vamos a saber qué es y cómo se relaciona. Después vamos a revisar los espacios de la construcción social del género. Ya aprendimos lo que es este sistema sexo-género, ahora vamos a analizar estos espacios en donde se relacionan las personas y se atribuyen estos roles. Por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo, las redes sociales, todos estos grupos en donde nosotros aprendemos a cómo se comporta una mujer u un hombre. Y lo vamos a analizar a través de lo que vimos en el contenido 1 de este sistema sexo-género. Vamos a dar paso al contenido número 3 de esta unidad 2, que son los mitos que generan la desigualdad y la discriminación de género. El acoso, el hostigamiento, por ejemplo, que estos son culpas de las propias mujeres, que el hombre es el pilar de la familia, entre algunos otros mitos que se generan precisamente en estos grupos sociales
y que vamos aprendiendo y que vamos haciendo como naturales, ¿sí? Que decimos o atribuimos a la naturaleza ciertos roles aprendidos, ¿de acuerdo? Entonces, en este contenido número 3 de la unidad 2, nos va a dar pauta a analizar el contenido número 4 de esta unidad, que es la orientación vocacional de carreras, ¿sí? Y aquí, a través de todo este análisis que ya realizamos anteriormente, aquí vamos a analizar y vamos a observar cómo diferentes carreras, profesiones y preparaciones en general están orientadas a un sexo. Pero esto se pretende que se haga la reflexión, la discusión en el aula para fomentar el estudio de las ciencias exactas hacia las mujeres, las matemáticas orientadas a las físicas y todas estas ciencias que están consideradas para un entorno masculino. Y al par, también las ciencias que están dedicadas, por ejemplo, al cuidado, que están orientadas al sexo femenino. Entonces, analizar y observar cómo se da esta distribución también es parte de este contenido, de la orientación vocacional. Hasta aquí es la unidad número 2. Vamos a concluir este curso con nuestra unidad número 3. Es la construcción de la igualdad sustantiva, un asunto de todas y todos. La paz y la no violencia, un imperativo. ¿Por qué concluimos con esta unidad número 3? Porque es importante que rescatemos que en la unidad 1 y en la unidad 2 tenemos elementos generales que también contemplan la educación para la paz. Entonces, en esta unidad número 3 vamos a llevar al estudiantado a que esas reflexiones que haya dado durante el curso las vamos a aterrizar en su propio actuar, en el aula, en el ambiente, en el contexto escolar, y que pueda asumirse como partícipe de la no violencia, ¿sí? De un ambiente de paz. El propósito de esta unidad de competencia es analizar y contribuir a la transformación de las condiciones de desigualdad y violencia de género, reconociendo sus formas y sus ciclos. Es importante que se reconozcan las formas y ciclos de violencia para que puedas detectar y puedas saber cómo se actúa. Entonces, este es el propósito de esta unidad. Y bueno, aterrizar con asumir la paz como la antítesis de la violencia. Es decir, que se respete los derechos humanos, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la cooperación. Y asumir que el conflicto pues es inherente al ser humano, pero lo vamos a resolver creativamente. Entonces, esta unidad tiene este propósito. ¿Cuáles son sus contenidos? Los contenidos temáticos, iniciamos con la educación para la paz, reconoce el conflicto como un proceso natural a la existencia humana y propone asumirlo creativamente. Esta es la parte que les comentaba al inicio. Lo vamos a analizar desde las relaciones humanas y vamos a reconocer este conflicto como parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo lo vamos a resolver? Eso es lo que nos lleva a la parte de la resolución creativa del conflicto y que eso nos hace contribuir a una cultura de paz. ¿De acuerdo? Después vamos a ver en el contenido 2 la violencia, sus ciclos y los tipos de violencia. Para esto es muy importante que nosotros sepamos distinguir cuáles son los tipos de violencia, el ciclo, y distinguir, por lo tanto, las diferencias entre abuso, violación, acoso y agresión sexual, que ese es el siguiente contenido. ¿Por qué es importante esto? Que nosotros reconozcamos estos conceptos, que llevemos al estudiantado a reconocerlos, para distinguir qué tipo de violencia se puede estar viviendo o si estoy viviendo alguna violencia, ¿sí? O si alguien en el entorno lo está viviendo, porque esto nos va a llevar al contenido número 4, que es el valor de la denuncia. Una vez que yo reconozco que hay una situación, más allá del conflicto, es una situación violenta, reconozco qué tipo de violencia es, reconozco que estoy en una situación o alguien en mi entorno está en una situación de este tipo, entonces es importante alzar la voz y denunciar. Por eso, el contenido número 4 tiene que ver con esta parte del valor de la denuncia y para ello se revisarán instancias que corresponden, formas también
incluso de la propia universidad, para que el estudiantado esté formado y enterado de las formas de proceder. ¿De acuerdo? Y vamos a concluir con el contenido temático número 5, que es Construyendo la Paz. ¿Cómo cerramos con este contenido? ¿Cómo se construye la paz? Con todo lo que el estudiantado ya vivió, se formó, vimos en el aula o de manera híbrida, ya tienes elementos conceptuales, pero también reflexiones que te llevan a cambios actitudinales y que nos invitan a la acción. Por lo que Construyendo la Paz tiene que ver con cómo la y el estudiante puede llevar a la práctica estrategias alternativas para construir un ambiente de paz. ¿Sí? Por ello es muy importante que le demos seguimiento a este curso. Recordemos que son 2 horas de clase a la semana, con un total de 38, y que bueno, los contenidos distribuidos en estas 3 unidades de competencia nos van a llevar a alcanzar el propósito de esta unidad de aprendizaje. La acreditación de esta unidad de competencia es de manera cualitativa, lo que quiere decir que se tiene como acreditada o no acreditada. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros demos el lugar a que nuestra formación sea de manera que podamos revisar los contenidos y que podamos establecer las relaciones de trabajo con el estudiantado y sobre todo que llevemos esta cultura de paz dentro del aula y que impacte en el contexto escolar. ¿Sí? De manera general, estos son los contenidos del programa. Mis compañeras y compañeros profesores que diseñaron esta adaptación a Classroom, que son los mismos contenidos. El contenido, recuerden que los contenidos de los programas no cambian, solo se adaptan a Classroom. Entonces, esta adaptación en línea es la que les presentarán enseguida. Entonces, le doy el uso de la voz a la maestra Graciela y damos una pausa para iniciar con la presentación de esta adaptación. Bueno, bienvenidos compañeros universitarios y compañeras universitarias. Vamos a dar paso a las maestras y a los maestros que nos ayudaron a hacer esta adaptación en Classroom. Sin antes comentarles que lo que la maestra y psicóloga Yadira nos acaba de presentar es el programa, solamente el programa general de perspectiva de género. Y es importante que ustedes sepan que esta adaptación que vamos a arrancar en lo que es el Classroom, hubo algunas ciertas modificaciones en cuanto a los tiempos. Recordemos que lo que es nuestras clases presenciales no son los mismos tiempos a nuestras clases virtuales. Por lo tanto, se hacen las adaptaciones y adecuaciones de acuerdo a las semanas y de acuerdo a los contenidos que tienen que aparecer en Classroom. Yo, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a las primeras maestras que son las que nos ayudaron a adaptar este curso. Vamos a dar una pauta para permitir que entren las maestras, un minutito y regresamos con ustedes. Gracias, maestros y maestras. Bien, nuevamente, compañeros y compañeras académicos, universitarios, damos la bienvenida ahora sí a esta mesa de trabajo y a esta presentación a la maestra Valeria Chávez Muñiz y a la maestra Gabriela Gloria Martínez, ambas psicólogas de profesión. Voy a ceder el uso de la voz y de la palabra a ellas para que nos empiecen a mostrar la presentación de Classroom y cómo quedó esta adaptación de perspectiva de género. Hacerles de su conocimiento también, compañeros y compañeras académicas y académicos, que el día de hoy estará en el paquete oficial que se mandará de Classroom de las 44 unidades, incluirá también la de perspectiva de género. Con esto tendremos un total de 45 unidades de aprendizajes curriculares. El día de hoy aparecerán. Sin más preámbulo, cedo la palabra a las compañeras maestras que nos estarán presentando la primera parte de esta adaptación de perspectiva de género en Classroom. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que buscábamos con esta adaptación era desarrollar una propuesta metodológica equilibrada, ¿sí? Buscábamos que, bueno, por medio de un conjunto de ciertas actividades que fueron diseñadas, se condujera a la comprensión de los temas, pero a través de las actividades, de la práctica.
Recordemos que es un curso taller. Entonces era lo que nosotros buscábamos. También buscamos que estas actividades se adaptaran a toda la red universitaria, porque conocemos que cada preparatoria tiene sus necesidades específicas. Entonces eso era lo que nosotros buscábamos. Buscábamos que también se hiciera el análisis de las situaciones cotidianas que están viviendo los adolescentes para que ellos lleven e intervengan y confronten su realidad. Eso era lo que teníamos como la gran tarea de hacer estas adaptaciones, ¿no? Nos dimos a la tarea de buscar muy bien ciertas actividades que pudieran hacer que el docente generara en los estudiantes o desarrollara la autonomía y el autoaprendizaje, pero también buscábamos que el docente estuviera presente ahí para no dejar de lado la supervisión y la retroalimentación. Esos eran como nuestros retos más importantes, y también conocer y adaptarnos que las escuelas, los maestros tienen sus propias necesidades y tienen sus propios contextos. Eso era lo que nosotros buscábamos, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de revisar los materiales propuestos y queríamos que el estudiante, desde su condición, incidiera en un contexto sociocultural, ¿no? En el que está él viviendo, para que pueda reconstruir su realidad y que proponga soluciones y tome decisiones de las situaciones que se le presenten a través de una manera asertiva, buscando la educación para la paz, la igualdad, la no violencia, erradicar la discriminación. Entonces, eso era lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Sugerimos estas actividades que se pueden trabajar de manera híbrida y de manera presencial. Son adaptables, ¿sí? El maestro, si él decide y las condiciones se nos presentan para regresar en una condición presencial, el Classroom y esta propuesta se puede trabajar. Si regresamos de manera virtual, también pueden ser muy adaptadas, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros hicimos esta adaptación para trabajar estas dos modalidades. Y ofrecemos herramientas tanto para el docente como para el estudiante. Nosotros queríamos, por ser una unidad de aprendizaje nueva, que ustedes contaran con todas las herramientas para poder brindárselas a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, más o menos fue esa la dinámica que nosotros trabajamos. Dimos espacio también para que se tuviera al inicio del semestre o al inicio de la clase, poder generar esta empatía y este rapport con nuestros estudiantes, y al final un espacio para la semana de evaluación, ¿sí? Entonces, bueno, esto fue como el trabajo que hicimos en conjunto, y ahora vamos a pasar con la propuesta que nosotros tenemos para Claro. Me gustaría agregar buenos días a Valeria, quienes pudimos participar gracias a la invitación del Propedéutica. Somos profesores que estamos frente al aula, que vivimos con los jóvenes todos los días o prácticamente todos los días del año, y que sabemos también qué preocupaciones traen, qué cosas de repente en conceptos no entienden, y cómo buscar entonces que esta cuestión instruccional que está desarrollada en cada actividad sea totalmente entendible para el estudiante y que no se quede a medias con la secuencia de pasos para lograr la actividad. Entonces, nada más sí me gustaría como complementar esta parte. Y como decía Vale, ¿no? La primera unidad pues nos va a hacer esta introducción, la maestra Yadi también nos lo comentaba, hacia la perspectiva del género. Vamos a ver la distribución del Classroom, como también ustedes lo van a poder visualizar. No me voy a detener con la parte del objetivo, me voy directo a la actividad 1.1, que prácticamente pues vamos a entender entonces qué es esto de la perspectiva de género. Vamos a llevar de la mano a los estudiantes a través de diversos recursos para reconocer qué es esto de la perspectiva de género, que identifique la importancia de los derechos humanos y familiarizarse con las directrices que conforman la educación para la paz, y sobre todo, ¿no?, cómo llevar esto a su vida cotidiana, a su propio aprendizaje. Algo muy, muy novedoso, incluso desde el programa, es esta parte de cómo llevarlo a la vida cotidiana, ¿no?, que no quede en el aula, que realmente el estudiante pueda reflexionarlo y a partir de eso entonces poder propiciar cambios.
Vamos a identificar entonces, a través de varios recursos, que son los que tenemos aquí en el punto 1, recuperando un archivo que proponemos, de esa manera de sugerencia, que se puedan rescatar las principales características y las cómo el estudiante lo va a entender en la socialización en el aula y entonces cómo lo va a trasladar. Es la reflexión propia del estudiante que se va a ver plasmada en este documento a través de la identificación de estos 3 conceptos. También encontramos que nuestros criterios van muy de la mano con lo que se está solicitando en las instrucciones para reconocer estos elementos y que también el estudiante también siga una secuencia, ¿no?, de pasos. Me gustaría nada más mostrar rápidamente la propuesta del documento que ustedes pueden retomar para replicarlo dentro de sus cursos. Bueno, me regreso a el trabajo en Classroom. Bueno, en esta misma dinámica, lo que nosotros queríamos es que el alumno interiorice esta información y la pueda transmitir, compartir con su contexto, ¿no?, con sus personas entornos. Vamos a la actividad 1.2, que es el glosario de género. Lo que nosotros buscamos es que el alumno defina los conceptos relacionados con género, que los entienda y que los transmita y los comparta a su entorno, ¿no? Dentro de las instrucciones, bueno, esta actividad se propuso para hacerla por equipos. También ofrecemos una serie de conceptos y estamos proponiendo que por equipos escojan los alumnos los 15 conceptos que los puedan trabajar para hacer infografías. Entonces, aquí hay un documento que es como apoyo para el docente. No sé si lo podemos abrir. Este documento, nosotros sugerimos que el docente, cada docente, haga una réplica de este documento y lo suba, lo convierta en Drive, porque está en Word, para que lo puedan transmitir a los alumnos y que los alumnos empiecen a llenar sus conceptos. El alumno va a escoger sus 15 conceptos. Lo que proponemos es que no se estén repitiendo los conceptos para abarcar todos los 100 y tantos conceptos que se proponen. Está el documento también como apoyo para el docente, donde vienen los conceptos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que dentro del aula se visualicen, se trabajen con todos los conceptos. Es por eso que nosotros proponemos ese documento. Se puede, si lo trabajamos de manera presencial, bueno, el maestro imprime su documento y empieza a llenar para que sea la distribución, ¿no? Entonces, se manda a los alumnos a hacer una búsqueda de información, que busquen esos conceptos, y si se lo solicita al maestro que tenga una reunión presencial o una reunión virtual con sus compañeros, con sus alumnos, ¿no?, para que pueda trabajar, para que pueda trabajar con estos conceptos y que no me los malentiendan los compañeros, los alumnos, y que también estemos todos en la misma sintonía. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. Ya después que se hizo esta sesión donde el maestro retroalimenta los conceptos, ahora sí, la siguiente tarea o el producto va a ser que el alumno desarrolle infografías. Las puede desarrollar en una hoja de papel con dibujito o también las puede desarrollar, si tiene habilidades, usando las TIC. Esas son las dos opciones. El maestro decidirá cuál va a ser. ¿Por qué? Porque el alumno tendrá que publicar en sus redes sociales o compartir con las personas cercanas estas infografías para terminar con una reflexión. Aquí también me gustaría agregar que esta actividad la retomamos del curso que ya tomaron los profesores que van a impartir esta unidad de aprendizaje de la perspectiva de género en la práctica docente, y que se convierte a llevarla al contexto
a través del propio análisis de los chicos y su propia propuesta para que entre todos reconozcan, ¿no?, estos conceptos y puedan ser entendibles entre ellos. Para la actividad 1.3, que es la construcción positiva de las feminidades y las masculinidades a través de la autonomía, de la libertad, del empoderamiento, ¿no? Como decía también la maestra Yadi, ¿no?, buscábamos que el estudiante pueda empezar a reconocer las distintas maneras de ser mujer, las distintas maneras de ser hombre. Para ello también proponemos varios recursos a revisar y que aquí algo importante y que sabemos y que nos ha tocado en nuestro contexto es que de repente la cuestión del acceso al Internet puede ser una limitante, ¿no? Habría aquí entonces una manera creativa en que pudiéramos solventar de repente este tipo de situaciones, es descargar los videos que se proponen, resguardarlos tal vez en algún espacio en la escuela en donde el estudiante pueda acudir a las diferentes áreas que ofrecen o prestan las computadoras para estudiantes. Otra manera es incluso dentro de alguna de las páginas de la escuela de Facebook puedan crear un álbum donde se contengan también estos videos. Y esto también disminuye el uso de datos, ¿no?, de los chicos. Sabemos que la mayoría se conectan a través de sus dispositivos móviles. Cuando accedemos nosotros a un video a través de YouTube, se genera un uso de datos impresionante y pues obviamente como recargan sus celulares, pues rápido se van sus datos. Entonces estas serían unas propuestas alternativas de cómo también los chicos pueden acceder a estos recursos y que no sea una limitante para llevar a cabo esta actividad. También debemos tomar en cuenta que vamos a realizar una introspección a través de unas preguntas que nos van a llevar a identificar qué es esto de las masculinidades y de las feminidades, pero también incluso relacionándola con otra actividad que también realizamos en el curso, que es, en el curso trabajamos una línea del tiempo, pero en este caso vamos a trabajar una entrevista con nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque es bien interesante. Tuve la oportunidad de dar una conferencia con padres de familia con perspectiva de género y muchos de los comentarios que salieron en esa vez es que no me logro comunicar con él, o sea, ¿cómo le digo cómo yo me sentí cuando era adolescente, ¿no? ¿Cómo era ser hombre, cómo era ser mujer en mis tiempos? Entonces justo esta es la parte donde solventamos una preocupación de los padres y que vamos a incentivar a los chicos a poder tener este contacto con papá, con mamá, con abuelos, con tíos, con primos mayores de otras generaciones y que entonces puedan identificar a través de lo que ellos les cuenten sus realidades de lo que implica ser hombre, ser mujer, con la educación que les brindaron. También esto es una propuesta que también se puede llevar de diversas maneras, ¿no? Nosotros estamos proponiendo aquí que sea la grabación de la entrevista y que sabemos que hay gente que no les gusta que las graben, entonces también puede ser a través de una nota de voz o simple y sencillamente el documento escrito, ¿no? Donde el chico, a lo mejor con una fotografía aparte impresa, nos puede evidenciar que sí hizo la entrevista con su familia. Una vez que logra hacer esto, el chico también hace su propia introspección después de la reflexión que hace de las respuestas que le da a su familia para reconstruir esto de lo que implica ser hombre y mujer y que tiene las bases a través de la revisión de los recursos para empezar entonces a reconstruir esta concepción de ser hombre y ser mujer y entonces buscarlo más hacia una manera más positiva. Una vez que el chico también se puede grabar, puede hacer nota de voz o también puede hacer su relato escrito, conjunta ambas, la entrevista así como su propia reflexión, y la idea o la propuesta aquí también es que al grabar lo pueda subir a su canal de YouTube. Estamos buscando y incentivando que sigan utilizando su cuenta institucional, que puedan saber que les da acceso a otro tipo de herramientas y también agregamos por allí tutoriales que les ayuden a identificar cómo se puede hacer este proceso. Pero les digo, al final, el docente, el que está frente al grupo, va a decidir cómo quiere adecuar la actividad, cómo la puede llevar a cabo y reiteramos, esos son solamente sugerencias.
para llevarlas a la aplicación. Algo que me gustaba, si tuvieran la oportunidad de ver la conferencia de las jornadas de orientación educativa del día de ayer sobre la mediación de las tecnologías, me gustó mucho una parte en la que el ponente decía, hay que resignificar ese aprendizaje a través de las experiencias que vivimos, y creo que estábamos comentando Ale y yo que justo este es el fondo de este tipo de actividades, que sí usamos tecnología, pero la estamos llevando a nuestra propia vida, ¿no? Y eso creo que puede ser un muy buen recurso para que el estudiante logre, ¿no?, lo que se propone en esta unidad de aprendizaje. Igual, nuevamente, vamos a encontrar criterios de fondo y forma y el área de recursos para esta actividad. También se propone un formato donde el profesor pueda revisar a través del link en directo y si no, pues de las diversas maneras en las que también podemos encontrar. Nada más para agregar, sí van a encontrar quizás para ustedes demasiados recursos, podría ser, pero lo que sí buscamos es nosotros dotarles de todas las herramientas y de todos, para que ustedes puedan escoger, visualizar cuál se puede adaptar mejor a su contexto y a su prepa. Entonces lo que nosotros buscábamos es que ustedes como profesores tuvieran todas las herramientas para poder llevar esta unidad de aprendizaje. Y como lo comenta la maestra Yadi, ese era nuestro objetivo principal, que el alumno interiorizara el conocimiento que está adquiriendo y que lo llevara a la práctica, que tuviera un significado para él y para su contexto, para reconstruir toda esta idea que tiene de ser mujer y de ser hombre. Y pues muchas veces esta parte quisiera rescatar en las aportaciones de las maestras y cómo en ya más de un año en el trabajo de esta adaptación de los cursos en esta pandemia, pues hemos estado aprendiendo, ¿no? Entonces, esta propuesta, esta unidad de aprendizaje que ahora se presenta, ya contempla experiencias dinámicas de trabajo que quizá en algunos otros momentos no contábamos con ellos, ¿no? Y que va de la mano a esta formación que ya tuvimos como docentes y que también cuidaron muy bien el que no fueran actividades aisladas, ¿no? Sino que como docentes, al ser una unidad de aprendizaje nueva a impartir, pues ya con esta formación que tuvimos desde el curso de perspectiva de género en la práctica docente, pues no entremos a impartir esta unidad de aprendizaje en cero, ¿no? Entonces estuvo cuidado este trabajo y lo van a estar observando a través de las 3 unidades de competencia. Pues muchas gracias, yo agradezco mucho a la maestra Valeria Chávez y a la maestra psicóloga, a las psicólogas Gabriela, Gabriela. Okay. Entonces, agradecemos a ellas. Esta es la primera parte de la primera unidad de aprendizaje, la primera unidad de competencia. Vamos a dar un minutito para que entren los siguientes maestros y maestras que nos apoyarán con la unidad de competencia 2 y unidad de competencia 3. Muchas gracias y seguimos. Gracias, maestra. Gracias. Bien, compañeros y compañeras académicas y académicos. Seguimos entonces unidad de competencia número 2, unidad de competencia número 3. Agradecemos su paciencia y tolerancia. Es que en cada cambio estamos sanitizando. Estas medidas de sanitización, bueno, se han vuelto indispensables para nuestro día de hoy, ¿verdad? Y ahora voy a dar la bienvenida al maestro Héctor de Jesús Rivas Pérez, sí, que es maestro y también tiene la profesión de psicología, de filosofía, ¿verdad, maestro? Él es filósofo. Bien, y la maestra psicóloga, la maestra Dulce María Gómez. Ellos nos estarán dando la bienvenida y la presentación, más bien la presentación de la unidad de competencia número 2 y número 3. Voy a ceder la palabra a los maestros sin más preámbulo y gracias por seguir conectados en esta transmisión. Muchas gracias a todos, buenos días por acompañarnos en esta transmisión y a Dulce, a mí nos toca presentar el trabajo que hicimos en el desarrollo de cada uno de los contenidos temáticos de la unidad de competencia 2, que es construcción social del género. Y la primera parte que tenemos en la construcción es el tema de sistema sexo-género, ¿no? Y aquí vamos a encontrar una distinción tremenda entre el rol que desempeña el hombre y la mujer en la sociedad en la que vivimos, pero también hay que decir que no son las únicas maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Nuestra identidad va mucho más allá de una práctica sexual definida tradicional o culturalmente, ¿no?
Desde esta idea, nosotros lo que intentamos hacer en este primer tema es elaborar de alguna manera actividades dinámicas, interactivas, y proponemos un juego que le hemos llamado juego de roles justamente. En este tema van a encontrar como profesores las instrucciones para elaborar el juego. Ya está el juego elaborado. Van a encontrar las instrucciones para elaborarlo para que los chicos puedan descargar este documento, recortar, pegar, construir desde ellos mismos la dinámica del juego e irlo entendiendo desde hacerlo ellos y después ponerlo en práctica. También vamos a encontrar en esta actividad las instrucciones para jugarlo, ¿no? Nuestra propuesta es ir más allá, como comentaban las compañeras hace un momento, es ir más allá del salón de clases y llevarlo hasta la casa. Este juego pueden trabajarlo o hacerlo con sus papás, en su casa, con su familia, en una tarde. Es una especie como de turista, en la que se van a encontrar ciertas fichas, ciertos recorridos, van a encontrarse preguntas que hacen referencia hacia la construcción histórica del sexo, también hacia la representación de la sexualidad, y entonces vamos a encontrar una variedad de temas que van a ir ayudando a los estudiantes a comprender la función pues tradicional sexo-género que tenemos, pero con una apertura también a comprender que hay otras identidades y otras maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Entonces van a estar los criterios de fondo, los criterios de forma, pero también la parte interesante o que nosotros consideramos que es innovadora en este ejercicio del juego es que lo podrán grabar desde la vida cotidiana con su celular, podrán grabar esta actividad cuando la estén jugando y subir ese videíto a su cuenta de YouTube, que la mayoría de los estudiantes ya la tiene, o también cargarla en un drive. Lo que proponemos es que el video no sea tan pesado, no sea tan largo, sino más bien que ustedes que los estudiantes puedan mostrar el ejercicio del juego, ¿no? Y desde luego que haya una reflexión que nos lleve a la parte metacognitiva de la comprensión, ¿no? No tiene ningún sentido que los estudiantes jueguen si no comprenden la idea de la intención, el propósito del juego, ¿no? Entonces, este primer tema está diseñado con una propuesta lúdica, y después nos vamos a encontrar el siguiente tema, que es espacios de construcción social del género, que desde luego está vinculada con esta primera parte, ¿no? Lo que proponemos en este tema es una interacción de la manera en que los chicos comprenden, en que los estudiantes comprenden cómo el espacio define las actividades que desarrollamos en la vida diaria, ¿no? Cómo socioculturalmente el espacio en el que vivimos nos lleva a plantearnos ciertos ejercicios por ser hombres o por ser mujeres, o también por tener otra orientación sexual, ¿no? De pronto, estas construcciones socioculturales nos llevan a decir que quien tiene ciertas tendencias debe de comportarse, debe de trabajar, debe de hacer esto, ¿no? Entonces, estas ideas las vamos a encontrar justamente en estos temas, porque nos parece interesante que la división social del trabajo tenga una resignificación a esta participación en la vida de los estudiantes, y desde luego esta resignificación nos va a llevar a romper esos paradigmas tradicionales que tenemos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar un ejercicio donde hay una manera de ver la construcción social del género y definir ciertas tareas a partir de estos ciertos roles. Pero la idea es, en esta actividad, sí identificar qué es lo que hacemos tradicionalmente como hombres o como mujeres o con otra orientación sexual, pero romper justamente con estas ideas tan, de alguna manera, clasicistas y desde luego que denigran a la dignidad humana en muchos momentos de la historia, ¿no? Entonces, sí les pedimos que revisen con atención, a compañeros profesores, estas actividades, porque desde luego también tenemos que tener muchísimo cuidado. El contexto cultural en el que están nuestras escuelas no son las mismas para la zona metropolitana, ¿no? Nosotros estábamos pensando cuando diseñábamos estas actividades en las prepas regionales, ¿no? Y entonces pensar en la comunidad wixárika para decir estas cosas sí tiene una connotación fuerte, y hay que plantearlo. El profesor, nosotros
pues debemos de ser conocedores de estas perspectivas, ¿no? De estas visiones de hacer una actividad. Entonces, aunque las actividades tienen una orientación que nosotros consideramos desde nuestra experiencia de ser profesores, también ustedes pueden hacer esas adaptaciones, ¿no? En ese sentido, pues proponemos una tabla, digamos que es una tabla de entradas diversas, donde nos vamos a encontrar el rol, la actividad y la definición de esa actividad, ¿no? Y desde luego, en esa definición de la actividad invitamos a los estudiantes a hacer una reflexión sobre este cambio de paradigma, esta transformación, y no encasillar en que las mujeres son enfermeras y su práctica tiene que ir al cuidado de la atención, ¿no? A los enfermos solamente, ¿no? Como si los hombres no pudiesen hacer esa actividad, o decir que las mujeres no pueden hacer una actividad de reflexión compleja para ser ingenieras y entonces construir ciertos aparatos que lleven a edificar una construcción. Entonces, en ese sentido, estas dos primeras actividades van encaminadas desde esas ideas, desde esos propósitos, y voy a ceder por tiempo la voz a mi compañera, la maestra Dulce, para avanzar. Muchas gracias, pues bienvenidos y bienvenidas. Yo les voy a hablar del tema 2.3, que es los mitos que generan desigualdad y discriminación de género. Tenemos entendido, por ejemplo, que estos mitos que forman parte de nuestra cultura logran transferirse de generación en generación, creando desigualdad, y por lo mismo crean violencia, que también se deriva a la violencia de género. Entonces, en esta actividad lo que tratamos es que las y los estudiantes reflexionen cuáles son esos mitos que están generando esta desigualdad, de dónde vienen y qué es lo que generan. Entonces, una vez que logren identificar cuáles son estos mitos, es una parte muy importante crear empatía, crear el diálogo hacia las personas, hacia las minorías que están siendo vulneradas por la violencia de género. Entonces tenemos un material en Canva en donde ustedes pueden revisar, es una revista donde viene pues ahora sí que material que pueden ellos leer y que pueden empatizar y decir, bueno, estoy reflexionando acerca de que estos mitos que se van generando socialmente, culturalmente, pues me están afectando, y a lo mejor yo desde mi situación privilegiada no me doy cuenta de la situación que están viviendo otras personas y que las está llevando a esta situación de violencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta actividad? Que las y los estudiantes empaticen y sientan lo que es ponerse en los zapatos de otra persona que está siendo, pues ahora sí que vulnerada, ¿no? Y pues en esta actividad, una vez que revisamos la revista, ahora sí pasamos a esta actividad de sensibilización. Es muy importante sensibilizarnos para darnos cuenta que estos mitos que a veces se presentan en bromas, en chistes, están vulnerándonos. Entonces, ya una vez que desde mi posición de una minoría, a lo mejor desde una mujer que ha sido violentada, a lo mejor desde una persona con discapacidad, etcétera, cualquier persona pudo haber sufrido algún tipo de violencia, pero yo desde mi posición de privilegio no he sentido lo que esa persona siente. Entonces sí es muy importante que yo me sensibilice. Entonces para eso, ya que hice la dinámica de me puse en los zapatos de esta persona, ¿qué es lo que sentí? ¿Qué vivencia? Entonces voy a realizar un collage, puede ser electrónico, puede ser en físico, etcétera, y hago mi collage de cuáles fueron mis emociones, mis sentimientos, de sentirme desde ese lugar vulnerable, y ahora sí crear una reflexión para expresar lo que sentí y saber que a lo mejor estamos en una situación donde no nos podemos pensar en los demás y somos muy individuales, ¿no? Solamente si yo estoy bien, pues me parece bien, y eso también genera violencia, el no saber lo que está sintiendo la otra persona, el no saber a lo mejor que si ha sufrido violencia, cómo fue que sufrió este tipo de violencia, etcétera. Y muchas veces el acoso, el hostigamiento, pues obviamente solamente viviéndolo y sabiendo qué es lo que yo sentí,
puedo transmitir ese conocimiento y decir, a ver, esto está mal, tengo que modificar estas cosas. Este material también puede ser descargable, igual ya lo venían comentando en la unidad número 1, si yo, pues por problemas de conexión, de internet, lo que sea, tengo que descargar mi material, mi revista, pues también puedo hacerlo para poderla presentar, a lo mejor si es de manera híbrida, poderla presentar y reflexionar dentro del salón de clases el material que estoy analizando, ¿no? Y ahora me voy a la siguiente actividad, que es la 2.4. En la 2.4, que es la orientación vocacional de carreras, profesión y oficios, decisión personal al margen de género. Esta va muy ligada a lo que entendemos como lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. Entonces, designamos ciertas actividades para las mujeres y ciertas actividades para los hombres. Lo vemos, lo podemos ver en los temas anteriores. Entonces, una vez que ya se hizo el análisis de, a lo mejor yo como mujer, se me encargan las labores de la casa, pero yo como hombre tengo que salir a trabajar o mantener la estabilidad económica dentro del hogar. Es muy importante que también como mujeres, como hombres, como todas, todos y todes, analicemos qué es lo que yo quiero hacer con base en mis habilidades y no tanto en el rol que pienso jugar en una sociedad. Entonces, igual, analizamos este material que se llama Elige conforme a tu pasión y no a tu género. Culturalmente se nos ha designado este género como hombre o mujer, pero a lo mejor yo quiero hacer otras actividades o siento que mis habilidades van mucho más allá de lo que se me ha encasillado. Y es muy importante también identificar, bueno, tengo estas habilidades, ¿qué puedo yo hacer con ellas? Y no tanto si soy hombre, ¿qué puedo hacer siendo hombre? Y si soy mujer, ¿qué puedo hacer siendo mujer, verdad? Una vez que han analizado este material que también contiene videos, que este material también es descargable, vamos a realizar un cuento o una historieta. Les pusimos aquí algunas herramientas que pudieran ustedes trabajar, como es la de Pixton o la de Bitmoji, para que puedan a lo mejor también las y los alumnos crear su avatar y ellos se sientan identificados. A ver, voy a desempeñar este cómic, este cuento, para que este personaje juegue un rol totalmente diferente a lo que comúnmente conocemos o a lo que los estereotipos nos han marcado, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy mujer, pues es impensable a lo mejor que las mujeres trabajen como camioneras o a lo mejor en una actividad como que necesite mucha fuerza física, etc. Y pues pretendemos que también los alumnos y los alumnos reflexionen. No es necesario que yo sea hombre o que sea mujer para desempeñar cierta carrera, profesión u oficio, cuando vemos y tenemos muchos ejemplos sobre mujeres y hombres desempeñando diferentes actividades. Entonces podemos ver videos acerca de bailarines de ballet, podemos ver mujeres científicas, etc. Entonces también a las mujeres se nos ha rezagado mucho en esa parte laboral y también aquí entra la reflexión sobre la brecha salarial y sobre la brecha laboral. Y aquí pueden encontrar el material que les digo o las herramientas que ustedes pueden utilizar para trabajar. Muchas gracias, maestra. Bueno, compañeros y compañeras académicas y académicos, vamos a dar entrada y paso a lo que va a ser la unidad de competencia número 3. Sí, recalcar algunos puntos, material y recursos didácticos, como ya lo han comentado nuestros expertos disciplinares, están dentro del Classroom, pueden ser descargables, pueden utilizarlos de manera híbrida. Yo creo que estamos en un tiempo de aprovechar todos los recursos que nos brinda ahora sí la tecnología, las TIC y las TAC, ¿verdad? Entonces, agradecerles por esta información, esta introducción de la unidad de competencia 2 y vamos a dar paso a la unidad de competencia número 3. Adelante, maestro Héctor, gracias. En la unidad de competencia número 3, la construcción de igualdad sustantiva, nos vamos a encontrar
nos vamos a encontrar temas que van encaminados a la reflexión sobre la educación para la paz y en la resolución de conflictos, y en ese sentido vamos a identificar pues en la primera unidad, en el primer contenido temático, el tema educación para la paz como parte de la resolución de conflictos y como un proceso natural. A mí me parece muy interesante y me gustaría como hacer notitas muy específicas sobre educación para la paz. No se reduce solamente a la resolución de conflictos, sino a la comprensión y al análisis, al reconocimiento de los derechos humanos de las otras personas, ¿no? Y en ese sentido me parece que pega de una manera natural a la idea de la perspectiva de género, ¿no? Y además también va en el sentido de la tolerancia, ¿no? Sin duda la resolución de conflictos es uno de los momentos cruciales en las relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? Justo me parece que por eso el tema aparece en esta tercera unidad de competencia, porque ya hemos visto una serie de reflexiones en torno a la perspectiva de género y en algún momento tenemos que encontrarnos con estas ideas de cómo trabajar en ciertos ambientes, ¿no? En ciertos momentos. Entonces, en este tema nos vamos a encontrar también pues la presentación, el propósito, las instrucciones y las recomendaciones que nosotros de alguna manera en nuestras reflexiones como profesores proponemos, ¿no? Nos vamos a encontrar el tema de la educación para la paz, y entonces los estudiantes podrán leerlo, el profesor podrá leerlo, podrán ver la ruta de la resolución de conflictos, que me parece muy importante, desde el análisis, desde la tolerancia, desde el reconocimiento del otro, desde la aceptación de la forma de pensar del otro, ¿no? Pero en esa idea de reconocer al otro, también asumir nuestra propia responsabilidad en este conflicto en el que nos encontramos, ¿no? Después de esto, al identificar justamente esta ruta, podríamos identificar en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, los problemas que tenemos de la vida cotidiana, ¿no? Y desde el conocimiento de esta ruta de resolución de conflictos, los estudiantes, ¿sí?, podrían hacer una propuesta de resolución de conflictos dentro de los problemas cotidianos de su casa. Y esto me parece muy importante porque al final de cuentas, en los problemas de la casa siempre tomamos una postura, ¿no? Cuando no sabemos cómo ayudar a resolver. Y nuestros alumnos, desde esta unidad de aprendizaje, podrán tener algunos elementos, algunos atisbos de resolución de conflictos, y me parece interesante que podrían hacerlos, ¿no? Entonces, analizar esta actividad va a llevar a la reflexión, a la introspección y desde luego a hacer una propuesta de los estudiantes. Hay un formato, hay el diseño de una actividad en el que el estudiante va a poder mostrar el ejercicio de reflexión, de metacognición sobre la comprensión justamente de este tema. Y el siguiente tema es la violencia y los tipos de violencia. Me parece que la violencia es una de las actividades cotidianas, es una pena decirlo como actividad, pero es una actividad, se ha vuelto como una actividad en la vida de las personas, tanto que se hace parte de nuestra vida, la interiorizamos tanto, la vivimos tanto en muchos momentos, de tal manera que no identificamos los actos de violencia, ¿no? O sea, son tan cotidianos que se vuelven parte de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra manera de relacionarnos con los otros. No somos capaces de entender que el otro tiene una idea distinta sobre nosotros y nos sentimos violentados por eso, ¿no? Y me parece que quien propone sobre algo tendría que hacer una reflexión seria también sobre la manera de evocar estas cosas, de decirlas, ¿no? Y también nosotros, quienes participamos en estas relaciones, también tendríamos que entender, ¿sí?, cómo lo dice el otro, ¿no? Y también desde nuestra propia manera de concebir el mundo, ¿no? La violencia se ha interiorizado tanto que hay que hacerla visible, ¿no? Que hay que mostrarla. Oye, esa enunciación me parece fuerte, me parece grosera, me parece que transgrede de alguna manera esto, ¿no? Entonces, encontrarla, identificarla, nos va a llevar también a identificar los distintos tipos de violencia, ¿no? La violencia psicológica, la violencia simbólica. Entonces, los estudiantes se van a encontrar justamente con esta, digamos, clasificación o tipología de violencia para poder pues identificarla en su vida cotidiana y reflexionar justamente sobre esto, ¿no? Esto nos va a permitir, sobre todo, que la manera en que los demás ven el mundo, entienden el mundo, y la manera en que nosotros también entendemos el mundo, tenga repercusiones totalmente distintas que agarrarnos a golpes y resolverlo siempre así, ¿no? O con discusiones. Entonces,
Identificar la definición de violencia y los tipos de violencia va a ser un ejercicio tremendo que vamos a hacer justamente aquí, donde hay una propuesta de un texto, pero también hay una propuesta de un texto de investigación, pero también hay una propuesta de nosotros sobre estas definiciones y estos tipos de violencia, ¿no? Lo que intentamos en este ejercicio como evidencia de la actividad es que los estudiantes puedan hacer un mapa de relaciones, ¿no? La violencia desde la manera general, y habría que desde la, digamos, desde la creatividad del estudiante, desde la dirección y la creatividad del profesor, llevar la violencia a la casa como espacio privado, la violencia al parque, a la calle, como espacio público, la violencia llevarla a la escuela como espacio de convivencia, ¿no? Y encontrar desde, les decía hace ratito, desde la creatividad del estudiante, cómo hay manifestaciones que efectivamente son violentas y que no las identificamos porque son cotidianas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta justamente aquí es esta parte de identificar los tipos de violencia, reflexionar sobre ellos y hacer una propuesta distinta, ¿no? Para la resolución del conflicto. Maestra Gaby. Gracias, maestro Héctor. Bueno, para continuar tenemos la actividad 3.3, que es las diferencias entre abuso, violación, acoso y agresión sexual. Y aunque el programa no lo define como tal, pero sí lo vimos incluso los docentes en el curso de perspectiva, fue el hostigamiento. Entonces fue esa una pequeña atribución que nos dimos para incluirlo en este proceso y que los estudiantes puedan identificar sobre todo estas diferencias, ¿no? Son conceptos que de repente pareciera que son lo mismo y que la principal característica con la que nos vamos a encontrar tiene que ver con cuestiones legales. Entonces, fue difícil, ¿no?, para uno como docente reconocer entonces bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y pues la verdad sí, este recurso que se ofrece de manera de infografía les da las características específicas a los estudiantes de lo que implica cada concepto, así como también una guía de acoso que nos encontramos en la red muy padre, muy bonita, muy bien diseñada, que va a complementar estos temas y aparte también hablar de consentimiento sexual, ¿no? Que entiendan que es muy importante siempre el consentimiento sexual. No es totalmente, o sea, no nos vamos, eso lo se puede profundizar en la unidad de sexualidad humana, pero sí es importante que lo identifiquen como un factor clave para identificar estos conceptos. Bueno, entonces a raíz de esto el estudiante revisa la infografía, esta guía de acoso, lo que implica el consentimiento, y lo va a trasladar a la resolución de casos. Voy a abrir el formato porque me gustaría hacer una precisión importante para los docentes en este formato. ¿Ya está borrado aquí? Perdón, aquí ya está modificado. En la parte de recursos de docentes vamos a encontrar el documento que está en la parte principal del Classroom. Que lo vamos a encontrar en el apartado final, ¿sí?, que está en la unidad de competencia 3. Este mismo archivo para los docentes contiene las respuestas correctas, ¿sí? Es importante para que ustedes cuando lo vayan a replicar, que aquí ya está libre de las respuestas correctas, pues nada más verificar que el formato esté acorde, porque pues si no ya la actividad ya se las hicimos a los muchachos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una precisión importante que hay que hacer y que incluso también hay material adicional para el manejo del docente en el conocimiento de estos conceptos. Ok, una vez que revisamos, entonces nos vamos al formato donde vienen los casos, viene también un video que también complementa mucho, que el estudiante pueda relacionar lo que implica en la cotidianidad, por eso que se llama del sexismo también sale de fiesta, porque se retoman muchos aspectos y características principales de estos conceptos. Entonces, a través de leer el caso y que realmente revisó el recurso, el chico va a poder identificar claramente qué concepto va en cada caso.
Una vez que lo concluye, hay un espacio también para que el estudiante redacte una reflexión, ¿no? ¿Qué le deja esto? O sea, ¿qué le llama la atención? Y pues también tenemos criterios de fondo y forma para entregar esta actividad. Sigo con la siguiente actividad que tiene como nombre el valor de la denuncia. Gracias, maestro Héctor. Sí, el valor de la denuncia, que también, como lo vimos, es parte del protocolo de acoso y hostigamiento que tiene la Universidad de Guadalajara, que es importante retomarlo, que también lo trabajamos en el curso de perspectiva, y que aquí lo importante y lo esencial es dar a conocer este mecanismo, que los chicos identifiquen cuál es la ruta de atención en sus planteles, porque volvemos a lo mismo, cada contexto es distinto. Las instancias internas donde se van a atender los casos están muy diferenciadas, ¿no? Hay un protocolo general, sí, hay una base, pero cada escuela al final tiene sus propios recursos, tanto materiales como económicos, ¿no? Y en este caso es por las cuestiones de recursos humanos. Y en este aspecto, bueno, entonces prácticamente es que el chico, la chica, revise estos mecanismos de atención. Y también aquí pues agradecer a unas maestras que hicieron un fanzine muy bonito, porque fue producto integrador también del curso, que se me hizo muy padre cómo lo maneja tan fácil y accesible para que el estudiante lo pueda leer, ¿no? Entonces, en este aspecto, el estudiante simplemente, bueno, no tan simple porque es una reflexión y una reflexión profunda de lo que implica es el acoso y el hostigamiento y cómo puede darse cuenta en su contexto cómo se le va a brindar esta atención, con quién debe de recurrir, ¿no? ¿Por qué es importante conocer dicho proceso? Entonces, eso es lo relevante que vamos a poder revisar en esta actividad, y pues que esta narrativa realmente denote la revisión de estos recursos y por lo tanto identifique el proceso dentro de su plantel. Aquí vemos también el área de recursos, tanto para el docente como el estudiante, y los criterios de fondo y forma. Para la siguiente actividad, que son las esferas de la paz, vamos a trabajar en lo que ya había comentado el maestro Héctor al inicio, ¿no? Reconocer que trabajar por la cultura de paz implica muchas cosas, ¿no? Y que vamos a retomar entonces, y con base a la justificación por la cual se propone esta unidad de aprendizaje, ¿qué acciones? ¿Cómo vamos a empezar a transformar el entorno en donde vivimos? ¿No? Yo siempre he dicho, todo comienza con uno, ¿sí? El cambio es personal. Entonces yo, desde mi ser, desde mis contextos, desde mis esferas, y aquí vamos a retomar familia, amigos, pareja, sociedad, ¿no? Que son por eso que se llama así esferas, para promover y llevar a estos contextos acciones muy, muy claras de cómo promover la cultura de paz. Buenos tratos entre todos, y esto va a ayudar a disminuir, situaciones de acoso, bullying y demás tipos de violencia, ¿verdad? Entonces, a través de la revisión de los recursos vamos a encontrar tanto videos como documentos para entender qué es esto de la cultura de paz y algunas sugerencias o ideas de cómo pudieran emprender acciones. Van a contestar a través de un documento donde ya se ponen las estructuras de las esferas, cuál sería la propuesta que van a llevar, y también entonces tenemos lo que implica los criterios de fondo y forma, ¿verdad? Eso es prácticamente, con esto estaríamos concluyendo el contenido de la unidad de competencia número 3. Falta el producto integrador. Con esto, podemos estar observando que los diversos recursos que cuenta esta adaptación al Classroom son recursos que los docentes estuvieron trabajando, que se rescataron también de productos que los propios docentes entregaron como estudiantes del curso de formación docente. Entonces, la riqueza de este curso también está
en que hay diversos materiales y recursos contemplados en las actividades que son creación de docentes del sistema. Entonces, particularmente de las maestras y maestros que participaron, pero que también esto nos genera el aterrizaje y esta responsabilidad de actuación dentro de nuestras propias escuelas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo desde la construcción del programa, desde la formación de docentes y ahora el aterrizaje de esta adaptación en Classroom, vamos teniendo esta responsabilidad, esta ardua tarea de ser pioneros en la formación con perspectiva de género. Entonces eso es algo que tenemos que aplaudir, que celebrar, pero también que tomar la responsabilidad que estamos adquiriendo en esta formación. Entonces sí quiero rescatar que estos recursos son de docentes del propio sistema, ¿no? Entonces, muchas gracias. Concluiríamos con el producto integrador final. La propuesta que nosotros tenemos para este Classroom es con un producto integrador, pero desde luego en la experiencia de trabajo de cada uno de ustedes pueden trabajar un producto integrador por unidad de aprendizaje, por unidad de competencia, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero también piensen un poco en la carga de trabajo, en la revisión de las actividades. Por eso nosotros quisimos irnos directamente a una actividad integradora que englobara la reflexión sobre cada uno de los contenidos teóricos que vienen en la unidad de aprendizaje. Y lo que proponemos en el producto integrador es un ejercicio de valorar la perspectiva de género, ¿no? Lo que hacemos es proponer un estudio de caso donde podamos encontrar, ¿sí?, desde la identificación del glosario, desde la identificación de las violencias, desde el reconocimiento de la resolución de conflictos, desde la identificación de lo que comentaban las compañeras, en hacer algo con el que tú te identifiques, con el que tú te sientas feliz, ¿no?, como estudiante. Entonces, el producto integrador es justamente un estudio de caso que está propuesto, es la descripción de un problema social, de un problema real, de algo que nos pasó en la universidad, de un estudiante que estudiaba en la Universidad de Guadalajara, y pudimos adaptarlo para contextualizar justamente esta idea. Y lo que queremos hacer es que los estudiantes identifiquen todo el curso, porque por algo los contenidos teóricos vienen en el curso, no solamente para que los aprendan como contenidos teóricos, ¿no?, sino que de alguna manera los vayan bajando a su nivel de comprensión. Tampoco podemos pedir tanto, ¿no?, al nivel de comprensión del estudiante y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, este ejercicio de producto integrador es un estudio de caso donde el estudiante va a leer el estudio de caso, va a poder comprenderlo y desde ahí hacer una propuesta de reflexión sobre esto, ¿no? El estudiante tendrá que tendrá que tomar una postura sobre la resolución de este estudio de caso, y esa parte nos parece interesante porque al final de cuentas va a llegar a la reflexión de los mismos alumnos y de las alumnas para decir, yo con mi idea, con mi construcción, con mi visión del mundo de ser mujer, propongo esto, ¿no? Y también los estudiantes hombres se van a encontrar con mi visión del mundo desde la comprensión de mi realidad de ser hombre, y desde los estudiantes homosexuales o de las estudiantes lesbianas nos van a ayudar a comprender justamente esta realidad de la resolución de conflictos, porque de pronto nos quedamos en la mediación de alguien que entiende esto también desde su propia realidad, ¿no? Entonces, lo que proponemos es justamente esto, y también, como comentan las maestras, están los recursos en cada una de los temas, en cada una de las actividades, pero también nos vamos a encontrar unas carpetas de recursos extras para los profesores, donde ustedes podrán revisar con puntualidad y darse tiempo de poner en práctica estos recursos que nosotros les proponemos, ¿no? La idea final de este producto integrador es que los estudiantes puedan hacer un video y poderlo subir a sus redes sociales, poderlo subir a su canal de YouTube, donde el profesor, donde los demás puedan ver cómo piensa el estudiante desde esta idea, ¿no? Desde luego, alguien podría pensar que las actividades están encaminadas de manera que tengamos que usar las tecnologías, ¿no? Sí, pensamos en eso, por supuesto que pensamos en eso, porque la vida cotidiana de los estudiantes es esto, ¿no? Pero si el estudiante no lo puede hacer desde ahí, va a tener otros mecanismos para hacerlo, ¿no? Podrá hacer el video, podrá hacer la entrevista, podrá enviarlo vía correo, podrá pasárselo a su profesor en la USB. Esto depende de la creatividad y desde luego de los recursos que tengamos en cada una de las escuelas.
A mí me da muchísimo gusto y agradezco a mis 3 compañeras, a Dulce, a la maestra Valeria y a Gaby, compartir esta experiencia, y desde luego aprovecho el momento para agradecer a la Dirección de Propedéutica la invitación. Estoy feliz con el resultado, ojalá que a ustedes les pueda servir y les funcione en este ejercicio de ser profesores, que no es nada fácil. Gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, maestra. ¿Quieres añadir algo? Sí, nada más Rápidamente. complementar un pequeño detalle del por qué el producto integrador está de esta manera. Todavía falta, ¿no? Falta trabajar más en la perspectiva de género y que esto incluya las diversidades. Y que no caigamos en la parte muy cisgénero, ¿no? Solo hombre-mujer, que podamos empezar a ser inclusivos. Y justo el producto integrador lo retoma desde esta parte para empezar a hacer visible estas diversidades. Entonces, como siempre, ¿no? Nuestra casa de estudios siempre puede ser un pie de cambio, y creemos que esto también puede empezar a ayudar a esa visibilización en las escuelas. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Yari, ¿quieres agregar algo? Sí. Bueno, puntualizar que, como lo observaron, el número de actividades diseñadas para este curso se contempla, dado que son las 19 semanas, contemplando una semana de inicio de clases y la evaluación, y aún así son 13 actividades que se está proponiendo por la naturaleza de las propias actividades y por las circunstancias en las que podemos estar y que ya hemos vivido, de que no precisamente sea una actividad por semana, no puede haber una actividad que nos lleve 2 semanas el trabajarla, que puede ser de un modelo híbrido, una invertida o la realidad de cada escuela, pero que también la naturaleza de las actividades nos requiere una mayor elaboración y participación del estudiantado. Entonces, si observan la cantidad de actividades, tal vez puedan hacer la comparativa con otras unidades de aprendizaje y digan, nos faltan semanas. No es que falten semanas, sino que pueden hacer las adaptaciones desde su academia, sus propias realidades en las escuelas. Y bueno, hacer el énfasis de lo que decía el maestro Héctor, que tiene este curso esta particularidad que van a tener en Classroom, un tema que dice recursos para docente. Entonces, ese apartado no es necesario que se lo publiquen al estudiantado, ¿verdad? Ese es para ustedes, para que revisen, volvamos a revisar los formatos que traen las respuestas, como decía la maestra. Entonces, ser cuidadosas y cuidadosos, que ese apartado es para nosotros como docentes, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Y recordarles que todo esto también se puede llevar desde el colegio departamental y desde las academias se pueden hacer las adaptaciones para cada preparatoria y su propio contexto.